Esta es la crónica de un gran viaje y de un lugar encantado por el hechizo de una antigua leyenda. Un lugar mágico en el que todavía hoy se puede percibir en el aire el eco de antiguas historias de dioses, monstruos marinos y tormentas que hacían naufragar a las embarcaciones que se aventuraran a partir de este punto. Esta pequeña franja de mar es el punto más cercano entre dos continentes muy distintos y por eso es un paso obligado para todas las migraciones de seres vivos que se han producido entre cuatro mundos que solo se mezclan aquí: África y Europa, el Atlántico y el Mediterráneo. En este escenario se representa año tras año una epopeya en la que miles de formas de vida se enfrentan a las fuerzas de la naturaleza para conseguir cruzar desde un mundo a otro. Es el Estrecho de Gibraltar. El Estrecho, la puerta de los mundos. El Estrecho de Gibraltar es el punto más cercano entre África y Europa. Desde cualquier punto de la costa, la otra orilla del estrecho parece muy cercana. Y en el horizonte, la silueta de las montañas de Marruecos parece un reflejo de la costa andaluza. Sin embargo, estamos contemplando al mismo tiempo dos continentes muy distintos que solamente aquí extienden su mano como si quisieran llegar a rozarse. En los albores de la humanidad, el estrecho se extendía como un puente terrestre que permitía el paso de un continente a otro. Por aquí cruzaron los primeros homínidos que desde nuestra cuna africana se expandieron para colonizar el resto del planeta. Y como todas las culturas que han pasado por aquí a lo largo de la historia, los primeros pobladores de estas tierras también dejaron su testimonio. En la costa andaluza del estrecho existe una cueva que es conocida como el Tajo de las Figuras. En las paredes de este abrigo quedaron grabadas las siluetas de distintas especies de antílopes y aves africanas. Y entre estas figuras, todavía hoy se reconoce perfectamente la silueta de un pájaro que hace mucho tiempo que desapareció del continente europeo. Es un ibis, un ave típicamente africana que debió ser lo bastante abundante por estas tierras como para llamar la atención del artista que plasmó su silueta hace unos 5000 años. El ibis eremita no es una ave especialmente hermosa, sino más bien todo lo contrario. Pero su imagen en la cueva nos habla de un tiempo en el que el estrecho acogía tanto especies africanas como europeas y que podían cruzar a través de una cadena montañosa que comunicaba ambos continentes. Estas figuras nos cuentan también cómo el fenómeno de la migración de las aves que cruzaban el estrecho ya despertaba la curiosidad de nuestros primeros antepasados, que seguramente contemplaban con asombro los bandos que aparecían en el cielo de primavera y con la misma libertad con la que habían llegado también desaparecían con los primeros fríos del otoño. En la antigüedad, los hombres buscaron explicaciones para el fenómeno de la migración de las aves
Y así elaboraron curiosas teorías, como por ejemplo que las golondrinas y aviones construían sus nidos con barro para encerrarse en ellos durante el invierno y reaparecer con la llegada del buen tiempo. Los científicos definen las migraciones como desplazamientos de animales de una misma especie que siguen un patrón de dirección y estacionalidad. Pero ni siquiera hoy se ponen completamente de acuerdo para explicar por qué ocurren. Parece claro que un factor importante es la disponibilidad de alimento, y por eso vienen a nuestras latitudes durante la primavera atraídos por la abundancia de insectos y semillas. Así, durante el verano, llegan a nuestros campos multitud de aves multicolores que huyen del abrasador verano africano. Y en cambio, durante el invierno, se llenan de especies nórdicas que viajan hacia el sur, empujadas por el frío y la nieve. Pero sea cual sea el motivo que les impulsa a desplazarse, todo este ejército de aves viajeras que llegan de Europa occidental tendrán que cruzar forzosamente por el punto más próximo entre África y Europa. Y así, durante unas semanas, el cielo del estrecho se convertirá en el escenario de uno de los espectáculos más maravillosos que todavía podemos contemplar en la naturaleza. Pero como para los antiguos marinos, atravesar el estrecho no será fácil. La puerta de los mundos no está permanentemente abierta, y atreverse a desafiar sus leyes puede conducir tanto a la vida como a la muerte. Cuenta una antigua leyenda que fue el mismísimo Hércules, el hijo de Zeus, quien con la fuerza de sus brazos separó a África de Europa y dejó como testimonio dos enormes columnas de piedra para señalar para siempre el lugar del fin del mundo. Y efectivamente, aquí terminaban las antiguas cartas de navegación. Durante 2000 años, nadie se atrevió a adentrarse en la inmensidad del Atlántico más allá de las temidas columnas de Hércules. Desde siempre, se han identificado los supuestos restos de estas columnas como el Peñón de Gibraltar en la orilla europea del estrecho y el Monte Musa en la costa de Marruecos. Podemos imaginar cómo en un mundo sin apenas referencias cartográficas, la visión de estas gigantescas moles de piedra advertía a los navegantes de que, más allá de este punto, cualquier embarcación caería en el abismo de lo desconocido, si no era antes destruida por los gigantescos monstruos marinos que habitaban estas aguas. Y difícilmente podemos imaginar algo más parecido a un monstruo marino que un cachalote de 18 metros de longitud. Todavía hoy en las aguas del estrecho de Gibraltar se encuentran una asombrosa concentración de cetáceos que es inusual en nuestras costas. Sin duda, la presencia de estos gigantes del mar llamó la atención de los primeros navegantes, que además observaban con asombro cómo apenas se divisaban las columnas de Hércules, la navegación se hacía mucho más complicada. De repente, la corriente empujaba los barcos hacia atrás y el viento se desataba con una fuerza endemoniada. ¿Será realmente cierto que estamos ante una puerta sobrenatural cuyo acceso está sometido al capricho de los dioses? Lo cierto es que los geólogos han llegado a la conclusión de que efectivamente hubo un tiempo en el que África y Europa
estuvieron unidas mediante una cordillera montañosa que separaba el Atlántico del Mediterráneo. Cuando el nivel del Atlántico inundó el espacio que hoy ocupa el mar Mediterráneo, se cerró la vía de comunicación terrestre y desde entonces ambas orillas quedaron separadas por una franja de mar de tan solo 14 kilómetros de ancho, pero surcada por fortísimas corrientes y azotada por constantes vientos. El flujo de agua del Atlántico, más fría y menos salina que la del Mediterráneo, se concentra en un espacio muy reducido que hace aumentar la velocidad de la corriente superficial. Además, el calentamiento de la superficie del Mediterráneo concentra una gran cantidad de aire húmedo evaporado que busca una salida como en una olla a presión. Es el viento de levante, que predomina en el estrecho durante el verano, pero que alterna con periodos en los que se invierte su dirección, pero manteniendo su fuerza. Es el viento de poniente. El fuerte viento, unido a la corriente superficial, es la causa de los temibles oleajes que han convertido el estrecho en una de las zonas con mayor índice de naufragios de todo el mundo. Así, las fuerzas termodinámicas convierten al estrecho en una barrera que ha dejado aisladas a distintas especies de animales en ecosistemas muy parecidos. Como en un espejo, en ambas orillas encontramos las mismas especies de árboles según vamos ascendiendo en la altitud. Pero es en Marruecos donde mejor se han conservado grandes bosques de coníferas que solo podríamos imaginar en latitudes nórdicas, inmensos avetales con nieves perpetuas y grandes bosques de pinsapos. Si no fuera porque de vez en cuando encontramos alguna especie que nos recuerda que no estamos en Europa, difícilmente podríamos saber en qué continente estamos. El mono de Berbería es otra de esas especies que quedaron aisladas por la formación del estrecho. En la costa africana, estos primates son muy abundantes y han aprendido a adaptarse a la vida entre cedrales y bosques de alta montaña. Pero salvo para la especie humana, el estrecho es un paso infranqueable para todos los primates africanos. De hecho, en Europa solo existe una pequeña colonia de monos de Berbería y está precisamente en el Peñón de Gibraltar, donde fueron probablemente introducidos por los soldados ingleses. Así, la mayoría de las especies terrestres, como el camaleón, solo han conseguido cruzar el estrecho, ayudados por la mano del hombre. Estudios genéticos sobre las poblaciones de camaleones que viven en Andalucía demuestran que todos ellos son descendientes de camaleones africanos introducidos en España por los árabes en la Edad Media.